Ok, digamos que es la mejor historia de creepypasta de videojuegos que he escuchado. Y eso que prefería a Pokémon Lost Silver. La verdad es que esa historia es mucho más larga y muy argumentada. Bueno, es mi turno. Mi historia se llama The Mothman. Uno de los misterios recientes más enigmáticos y difundidos es el de las apariciones del Mothman, o el hombre polilla, un extraño ser cuya aparición mucha gente cree que suele ser premonitoria de alguna catástrofe o de avistamientos ovni. Conozcamos un poco más al Mothman. Las primeras noticias de avistamiento de esta extraña criatura datan de 1960 y tienen su origen en Cornstalk, Virginia, Estados Unidos, donde un padre y su hija viajaban tranquilamente en coche, cuando se toparon con una extraña figura alada, pero de forma humana, de más de 2 metros, de grandes e hipnóticos ojos rojos y cubierta de pelo gris oscuro. Esa visión solo duró unos segundos, pero marcaría sus vidas. Sus siguientes apariciones fueron en noviembre de 1966, y cuando los testigos repitieron la descripción calcada de la criatura avistada 5 años atrás, la leyenda comenzó a extenderse por la zona como la pólvora. El 1 de noviembre un vecino de la ciudad de Charleston que se identificó como Richard West, comunicó a la policía que un ser alado con aspecto humanoide, de unos 2 metros de altura y unos 3 de envergadura en sus alas, permanecía en lo alto de una vivienda cercana, para ascender verticalmente como un helicóptero. Destacaban sus brillantes ojos rojos. El 12 de noviembre de 1966 cerca de Clendenin, en Virginia. 5 hombres se encontraban en el cementerio local, preparando la fosa para un entierro, cuando algo que parecía un ser humano, despegó de algunos árboles cercanos y voló sobre sus cabezas. Los hombres estaban confundidos pues no parecía ser un pájaro, sino más bien un hombre con alas. La noche del 14 de noviembre, 2 parejas formadas por Roger y Linda Scarberry, y por Steve y Mary Mayette, que paseaban en coche en Point Pleasant, Virginia Occidental, junto a unos depósitos militares, conocidos como TNT, observaron una criatura de unos 2 metros de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. Aceleraron, pero a pesar de alcanzar los 160 km por hora la criatura les seguía muy de cerca y sin aparente esfuerzo, a unos metros del coche y sin agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura. Solo un fino chirrido, similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser alado hasta que desapareció. El sheriff, al escuchar excitados testigos, se desplazó de inmediato a la zona, que albergaba una fábrica de explosivos así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos, pero no encontró nada, tan solo una leve interferencia en su radio. Fueron aquellos 2 grandes ojos rojos, como faros de automóvil, lo que nos sobrecogió, declararían poco después los testigos. A las 10:30 de la noche de esa misma noche, Newell Partridge, un contratista local que vivía en Salem a unos 90 kilómetros de Point Pleasant, estaba viendo la televisión cuando la pantalla se oscureció de repente. Su perro llamado Bandido, comenzó a aullar en el porche delantero por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando. Cuando salió al porche, Newell vio a Bandido ladrando hacia el granero que estaba a pocos metros de la casa. Newell apuntó con la linterna hacia esa dirección y vio 2 círculos de color rojo que comparó con los reflectores de una bicicleta. El perro salió entonces disparado hacia aquellos ojos rojos, mientras Newell regresaba a casa en busca de su escopeta. Presa de un temor absoluto, decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama. El día 16, también en las inmediaciones del antiguo depósito militar, otro supuesto testigo aseguró haber visto al monstruo. Lo vi entre las sombras, era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris y mucho más alto que un hombre, con 2 terribles ojos rojos. Al día siguiente el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en la que varios testigos contaron lo que habían visto a la prensa. Fue bautizado inmediatamente como Mothman o hombre polilla. La histeria se desató. Decenas de personas confesaron haber sido testigos del Mothman, y la periodista Mary Ire comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger, y comenzó a investigar, hasta que recibió la visita de 2 extraños hombres de negro. Otro día hablaremos sobre ellos, que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Mary aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada.
veía como el puente de Silver Bridge, que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba, una premonición que no andaba muy lejos de la realidad, como veremos más adelante. La siguiente que se llevó el susto de ver al extraño ser alado, fue Marcella Bennett, que observó con nitidez como una figura humanoide gris se levantaba del suelo, detrás del vehículo. Parecía como si hubiera estado tumbado en el suelo. Se levantó lentamente. Era un ser grande y gris, mayor que un hombre, con unos ojos rojos resplandecientes, terribles. La impresión que le causó aquel ser fue tan grande y el efecto hipnótico de sus ojos ubicados en el torso tan penetrante, que la testigo cayó aturdida al suelo junto con su pequeña, entrando en la casa de la mano de uno de sus acompañantes. Atrincherados en la vivienda sintieron como la criatura merodeó por fuera durante unos minutos, e incluso la vieron mirar a través de las ventanas al interior de la casa. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos a las 7:15 de la mañana, un testigo declaró que cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color grisáceo se elevó verticalmente desde el suelo y se abalanzó contra su coche. Aceleró, pero el Mothman lo estuvo siguiendo, dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando, durante varios kilómetros. Al día siguiente, Ruth Foster observó la criatura fuera de su casa, en su jardín, y el 27, la joven Connie Carpenter vio como un hombre vestido de gris, desplegó unas enormes alas y se dirigió contra su coche, desviándose cuando estaba a punto de impactar. Aquellos ojos eran de un rojo intenso, y una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos, aseguró la testigo al investigador John Kell, un conocido periodista, que por 5 ocasiones se desplazó hasta Virginia Occidental para recoger in situ cientos de testimonios y publicarlos en su revista The Flying Saucer Review, la revista de los platillos volantes. El 4 de diciembre, varios pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Galípolis, también habrían observado al monstruo maniobrando y planeando sobre el río, y que pudieron calcular que iba a unos 100 metros de altura y a casi 100 kilómetros por hora. Posteriormente le habría seguido con sus aviones con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque, y así siguieron los avistamientos con al menos 100 testigos. Junto a las apariciones del Mothman se multiplicaron también los avistamientos ovni, y la presencia de unos extraños hombres vestidos de negro como los que interrogaron a la periodista Mary Ire. Casualidad o no, los avistamientos del Mothman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967, cuando el puente de Silver Bridge, de 700 metros de largo que cruzaba el río Ohio, se desplomó, acabando con la vida de más de 46 personas, como sucedía en el repetitivo sueño de Mary Ire, que, asombrosamente, se encontraba en ese momento en el puente junto a varios testigos más de las apariciones. El Mothman nunca más volvió a ser visto allí. Con todo el material recogido esos años, John Kell escribió The Mothman Prophecies, las profecías del Mothman, que sería llevado al cine en 2002 y protagonizada por Richard Gere. En Virginia estos sucesos siguen vivos, y el productor de Expediente X, Chris Carter, también dedicó un episodio de la popular serie a esta criatura que desde luego, es una de las que más testigos ha tenido en el mundo paranormal. Siéndote honesta, esa historia sí dio miedo. Lo mismo digo, aparte la imagen con la que se ilustra da miedo. Bueno, ahora es mi turno. Mi historia se llama La verdadera historia de Phineas y Ferb. Muchos ya han de conocer la famosa serie de Disney Channel llamada Phineas y Ferb, pero nadie sabe su verdadera historia. Esta es la verdadera historia de Phineas y Ferb. El hecho se remonta a finales del siglo XX, en un desconocido pueblo llamado Yultin, Rusia, ahora un lugar en ruinas, que prácticamente ha desaparecido dentro de la nieve. En una humilde casa de aquella década vivía junto a su familia una niña llamada Candace Flynn, víctima de una infancia llena de trastornos. Cuando Candace era apenas una niña, sus padres se divorciaron, quedando al cuidado de su madre, la cual jamás le prestó la suficiente atención. Al nacer su hermano Phineas, quien padecía de hiperactividad, y luego su hermanastro Ferb, sufriente de un severo caso de retraso mental, impidiéndole, entre otras cosas, hablar, Candace desarrolló una imaginación fuera de límites. Todos los días Candace le contaba a su madre las increíbles hazañas que sus hermanos habían realizado en su ausencia.
Ya aburrida de esta situación, la madre acudió a un especialista, el psiquiatra Heinz Schmitz, quien le diagnosticó a Candace una esquizofrenia severa, para lo cual le prescribió medicina de alto potencial. Como consecuencia del consumo de estos medicamentos, la situación de Candace empeoró. Se trataban de drogas psiquiátricas que tenían como fin calmar sus impulsos erráticos, pero que a su vez, como efecto colateral, la llevaron a una gran adicción que la introdujo a probar con drogas más fuertes. Candace, cansada de que nadie creyera sus historias sobre sus hermanos, decidió escribir un diario en el que plasmó cada una de las aventuras de Phineas y Ferb, explicadas con lujo de detalles. A sus 14 años Candace Flynn ya era una consumidora activa de dietilamida de ácido lisérgico, LSD, comúnmente conocida como ácido, lo cual produjo un alto aumento en su distorsionada apreciación de la realidad. Para el año 2005, Candace Flynn es encontrada muerta en su habitación, junto con una nota de suicidio escrita en la última página de su diario. Los forenses dedujeron que Candace había muerto de una sobredosis intencional de varias drogas, presunción que comprobó la autopsia. Para finales del año 2005, la perturbada madre de Candace ofrece las historias de Candace a Disney Channel, que muestra interés en comprarlas. Y un 17 de agosto de 2007, se estrena a nivel mundial una distorsionada y mejorada versión del mundo de Candace, llamada Phineas y Ferb. Bueno, esa historia es viejísima y con el pasar de los tiempos lo sigue siendo. No entendí casi nada, pero aquí va mi historia. Esta historia se llama TortureSoup.me. Todo empezó hace 10 años. Un video misterioso y escalofriante se subió a YouTube. La historia empezó hace ya una década. En el año 2005, Raymond S. Percy tuvo una visión en su propio canal. Él empezó una serie únicamente para internet. El canal se llamó Raymond. En esta serie aparecerían unos personajes llamados Ray Ray, en los cuales a través de videos les dio vida, pero después de un tiempo su proyecto se quedó a la deriva, simplemente lo dejó a un lado. Sin embargo, mientras duró, este tipo no fue un creador cualquiera. Él mandó a hacer los trajes de los Ray Ray, contrató actores, pero un día lograron abrir su oficina y se robaron los trajes de los Ray Ray. Jamás se atrapó a los ladrones. Estos ladrones no se llevaron nada más que los Ray Ray y el objetivo del robo fue desconocido. En 2006 apareció un video en YouTube llamado Torture Soup, que había sido subido por un canal llamado Adana. Percy no tiene idea quién creó este video y debió ser muy poco tranquilizador para él. Una teoría afirma que la sopa está compuesta de carne humana y que el hombre que aparece en el video está siendo torturado con los trajes de los personajes que él mandó a hacer. Se cree que una pareja fue capturada y que mataron a la mujer, que el hombre se está comiendo a su propia pareja. Han aparecido más videos donde aparecen los trajes de Ray Ray.